En el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 24 leemos lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Que seas gratamente bienvenido y que al comenzar una nueva semana de reflexiones le podamos permitir a nuestro Dios que hable directamente a nuestro corazón a través de mensaje celestial. Y nuestro tema central de la semana será fidelidad al extremo. Analizaremos, meditaremos en algunos personajes bíblicos que demostraron a través de su vida una relación verdadera con su Dios y que la expresaron a través de su fidelidad. Y en esta ocasión la gran mayoría de esos personajes bíblicos los veremos del Antiguo Testamento. Y con el primero que queremos comenzar en el día de hoy es con Abel. Lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Allí menciona que Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Y en el verso 3 menciona que andando el tiempo vinieron a presentar ofrendas delante de Dios. Y en ese mismo versículo 3 menciona que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pero en el versículo 4 menciona que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y a continuación menciona que Caín se molestó, cambió su cara y no manifestó una actitud correcta. Es por ello que el Señor a partir del versículo 6 viene a dialogar con Caín y le pregunta por qué está así, por qué ha decaído su semblante. En el versículo 7 el Señor le menciona y le dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, pero si no hiciereis bien, el pecado está a tu puerta. Y lo peor de ello es que Dios le dice que el pecado lo va a dominar. Claramente aquí está manifestando de que Caín sabía qué es lo que tenía que hacer, cuál era la ofrenda que tenía que llevar. Y si Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, es porque la ofrenda de Abel era la que Dios solicitaba, era la que Dios aprobaba. Era aquella ovejita, aquel cordero que representaba al Mesías que vendría para traer salvación a la humanidad. No estamos diciendo, ni la Biblia lo dice, de que Caín trajo cosas necesariamente malas, en mal estado, sino que no era la ofrenda que Dios había requerido. Presentar la ofrenda sobre el altar era una expresión de adoración, y la adoración es reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él expresa como su voluntad y desea recibir de sus hijos. Y Abel procedió con fidelidad. Cuando hablamos de esa fidelidad al extremo, porque la fidelidad de Abel llevó a Caín a levantarse contra él y matarlo. Abel se presentó para adorar a su Dios, para presentar su ofrenda conforme a los designios del Dios del cielo. En su adoración y en su ofrenda, Abel expresaba verdadera fe en aquel en el cual había creído. Pero la ofrenda de Caín fue la ofrenda de la presunción, fue la ofrenda de presentarle a Dios lo que a mí me parece. Fue presentar una adoración manipulada conforme a los criterios personales. Pero en relación a Abel, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En este caso, la fidelidad en la adoración significa adorar conforme a la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Como Jesús lo dijera hablando con la mujer samaritana allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y de esa manera fue la adoración, la entrega, la ofrenda de Abel, plena fidelidad y amor a su Dios. Mi pregunta en este momento, en esta hora es, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuál es tu forma, cuál es tu actitud
A la hora de presentarte para adorar delante de Dios, ¿lo haces conforme a su voluntad, conforme a la verdad del Evangelio? ¿O es conforme a las tradiciones eclesiásticas o a los puntos de vista teológicos de las instituciones cristianas? Si tú realmente deseas adorar a Dios con fidelidad, debes hacerlo en espíritu y en verdad, tal como Abel lo hizo a pesar de que le costó la vida. Fidelidad al extremo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que al presentarte delante de Dios lo puedas hacer con un corazón dispuesto a cumplir su voluntad.